Bueno, ya estamos viendo aquí que estamos dispuestos y preparados para ver el encuentro. Cuando quiera repasemos formaciones. Repasamos formaciones, Juanma. Vamos primero con la de Aborigen, que sale con el 3-5-2. Al arco Búho, la defensa la conformarán Arturo, Adolfo y Carlos. En medio campo, el doble 5 con Hilo y Ato. De 10, Kevin. Los extremos serán Papu como capitán y Juan. Y arriba, Brian y Techan. ¿Del otro lado? Del otro lado, por Rayadito, tenemos también el 3-5-2. En el arco, creo que va a estar el bot. En la defensa, Juan, Alex, Gianluca. Medio campo, Marcos, Francisco, Derlis, Obi y Adolfo. Y arriba, Dani y David. Muy bien, entonces aguardamos por el comienzo de este partido. Como ustedes ven en pantalla, ya están listos para hacer la invitación. La gente de Rayadito o Rayadito. Saludo grande para Franchu. Abrazo para toda la gente que nos va acompañando en la transmisión de este gran torneo que es la Personal Gaming Cup. Estamos felices de estar aquí presentes, acompañando por supuesto a Personal, a G5 Pro, a Club Mediafest, a Flow y por supuesto a IESA con lo que es esta Personal Gaming Cup en su primera edición, con 44 equipos inscritos de hoy, que es la última jornada, la 5 y la 6 de la fase de grupos. Ya de 44 van a quedar muchos menos y el día jueves comenzaremos con los playoffs. Bueno, habrá que ver de qué manera se desarrolla esta historia. Ahora mismo, de momento le digo que con este partido a la vuelta de la esquina, como mínimo me espero 4 goles. Upa, yo 3, yo voy por 3. 3 goles, bueno, puede ser. Pero te digo que con lo que venimos viendo, que es en muy buen nivel. Sí, que siga la racha, que siga. Si tuvimos 2 goles en el primero, 3 en el segundo, si vamos con 4 ahora, estará muy bien. Vamos a Aborigen, dice Lucas Chávez. Saludos para Mario Areco y la gente de los tíos de Paula. Alex Noguera. Nico, qué grande el Aborigen, dice por el chat. Abrazo grande para todos los que nos van acompañando y que de a poquito se van sumando a esta transmisión, que obvio estamos más prendidos que nunca a la primera edición de la Personal Gaming Cup. Van a hacer la invitación en cualquier momento del partido que va a empezar en algunos minutos nada más. Ya están conectando, estamos en la recta previa frente al partido. ¿Qué camiseta usa cada club? Veremos, ahí está cargando. Creo que Aborigen va a ir. Sí, Aborigen va a ir con la negra, con pintitas amarillas podríamos decir, y Rayadito blanca con bastones rojos. Rayadito va de Rayadito y Aborigen va con las pinceladas amarillas sobre el fondo negro. Bueno, se nos viene este partido. Mucha expectativa, por lo que pueda llegar a pasar entre Aborigen y Rayadito. Así me decían en el chat. Va a arrancar el partido entonces. El tercero de los 4 que estaremos viendo en nuestra pantalla, en la de IESA, en la Personal Gaming Cup. Estamos cerrando la fase de grupos. Ya juegan Aborigen y Rayadito. Y la pelota pasando la mitad de la cancha apenas en los primeros movimientos. Por la banda izquierda, el Papu, que la toca corta, juega para atrás, la ponen hacia la banda izquierda, atacan los de Aborigen, el centro va a llegar del costado izquierdo, la recuperación del defensor, le tocaba el Papu por el medio, el pase para Atu, balón filtrado de Atu, no llegaba nadie, ganaba el Puro, la pelota filtrada para Panchulo, y el balón para el conjunto de Rayadito, que de lejos te digo, parece más blanca que roja y blanca la camiseta. Sí, parece muy similar a la de Paraguay, te digo. Tal cual. Le falta un colorcito azul. Creo que hay alguna complicación con el partido, Sí, yo estoy percibiendo lo mismo. Sí, se perdió la conexión. Era obvio, se veía. Miren, para la gente que está del otro lado en el chat, yo estoy aquí en la ciudad de La Plata, en Argentina. Desde acá se veía que el partido se iba a interrumpir.
Con eso les digo todo. Esperamos, tranquilos. Estamos en buena compañía. Estamos muy bien acompañados. Con ustedes que están del otro lado disfrutando de la Personal Gaming Cup. En breve se reiniciará. Por suerte no hubo goles, entonces no hay que explicar ninguna otra cuestión. Pero sí nos da tiempo para repasar, por ejemplo, qué otros partidos vamos a tener en la jornada de hoy, mi estimado amigo Moro. Porque además de este nos queda un encuentro más, que será el de Rucuatá y Escorpión. Así es, después de este partido quédense que está Rucuatá contra Escorpión, un gran partido por el grupo 11, que bueno, también define ahí quién va a clasificar. Rucuatá con 12 puntos, Escorpión con 9 y lo sigue Marcelo con 3 puntos, así que habrá que ver cómo va este partido, que va a ser el siguiente a este, así que quédense que tenemos más fútbol. Quédense que tenemos más fútbol. ¿Ya comió, Moro? ¿Ya cenó? Sí. ¿Qué cenó hoy? Cené hamburguesa de pollo con fideos. Hamburguesa de pollo con fideos. Pero es, Así es. pregunta, para vos y para el chat. Se le dice hamburguesa de pollo, pero no era rebozado. Claro, bueno, esto también era rebozado. Ah, entonces no era una hamburguesa. Discúlpeme. Tenés razón. Me equivoqué. Yo le digo hamburguesa de pollo. Algunos le dirían patinesa a eso. Acá en Argentina Claro. existe eso. Pero cuando es de pollo creo que es más un medallón de carne de pollo. En todo caso. Claro, sí. Pero digo, el chat debe opinar. Está claro. Me pregunta Franchu a mí qué cenó. Yo todavía no. No he cenado. ¿Qué cenaremos? Pregunto de lejos. Me miran con cara diciendo, ¿qué me está preguntando? Acá en Argentina, 21:59. ¿Sí le digo? Sí. Ah, me hacen la seña, ¿sabe qué? De un pollo con papa, que va a estar espectacular para esta jornada. Sí, aparte, las papas doraditas, muy buena la cena, Me hacen la seña. Me dice Franchu que pida delivery. Pero me parece que vamos a ir por el plan. Sí, ¿no? Sí. Me ratifica la seña del pollo con papas para la cena de esta noche. Mario, ¿qué dice por ahí? La Alex dice la novia ajena. Estoy tentado con ese comentario. ¿Qué dice? Milanguiche de sanguinesa. No quiero preguntar de qué es. Déjeme decir, mi familia es mitad paraguaya. Ah, mira. Y siempre comemos mucho sopa paraguaya, es lo mejor. Sopa paraguaya, sí. No. Vos sabés que tengo un amigo argentino, él. Amigo conocido. Día, sopa paraguaya. Sí, de una. Pensó que venía un tazón calentito, sí, ¿no? Todos mis amigos piensan lo mismo. Claro, pero no. Es verdad. Bueno, viene esta historia que se llama Aborigen contra... Aborigen va a jugar contra Rayadito. Y eso es lo que vamos a transmitir acá. La pasamos bien. Digan que no, la pasamos bien en la pantalla de Guisa. Entendemos de la gastronomía ahora. Claro. Además de esto la próxima será Personal Food Cup. Estaremos transmitiendo. Sama, atrás la pelota para el fiscal. Que es rígido en el fondo. Panchulo, la pone larga para Chucky. No llegaba el maldito. La pelota por el medio del Papu. Y la salida para el conjunto de Aborigen. Recordamos que esto es Grupo 5. Grupo 5. Y por la banda izquierda el que ataca es el equipo de Aborigen. Líder del grupo con 12 puntos. Puntaje ideal. Y buscará seguir ampliando ese número. Pero así se le va a complicar la historia. Yo creo que Aborigen, por más de que ya haya clasificado, obviamente no se va a tirar atrás. Va a decir, acá estoy. Saludo grande para toda la gente del chat. Qué lindo que cuando la pasamos bien entre todos aquí. Como si fuera esto una charla de amigos en la transmisión. Francho nos dice que la sopa paraguaya es la única sopa sólida del mundo. Y sí, es verdad. Bueno, sí. Al menos de la que conocemos nosotros. Atu, la pelota del conjunto de Aborigen.
que por ahora tratará de sacar alguna diferencia en este partido. Kevin que juega por la banda izquierda. El Papu que avanza, la pone larga. Le va a ganar Cannavaro. La pelota al lateral cuando el que corría por ahí era Brian, el delantero. La juega de manos. La devolución le quedó para Kevin. La tocan para atrás. De vuelta. Ahora sí aparece Techan. Techan con el centro. De cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De aborigen. De cabeza. Apareció muy bien Brian. Solito y solo. Anticipó a todos. Y marca el 1-0. Golazo de cabeza para marcar el 1-0 de Aborigen frente a Rayadito. De los pocos goles de cabeza que se ven en el FIFA, pero al fin y al cabo gol. 1-0 para Aborigen. Y van los de Rayadito buscando la igualdad con el Poro. La pone el Poro por el costado, la toca para el medio para Chucky. Aguanta el Chucky en el centro de Chucky. Para atrás contra 1 contra 2. Se mete al área. Mucho amague, mucho enganche. La terminó perdiendo. Por la izquierda salía Techan. Atrás para Atu. Al pase del medio para Kevin. La posibilidad por el costado izquierdo. El que se venía era Techan. La tocó para atrás. Le quedó para Ato. Ato era, no Atu. El balón por el medio. Sale Adolfo, el central. Juega por la izquierda con el Papu. La pone larga. Techan. Por el medio la pide Brian. Por el medio la pide Brian. Balón de Techan hacia atrás. Dejó para Kevin. Borde del área. Retrocede. Juega por el medio Ato. Cambio de frente. Y sigue atacando a Aborigen, que domina el partido con tranquilidad. Domina el partido Aborigen, gana 1-0. Rayadito, veremos cómo contrapone esta victoria por parte de Aborigen. Y la pelota por el medio campo, Sama juega para Marcos. Ataca el equipo de Rayadito que busca la igualdad con Sama. Le pegó por arriba. Saque de arco, 22 minutos. Y la historia se mantiene por ahora 1-0. Tenemos idas y vueltas, un poquito mejor Aborigen. Que va ganando 1-0, pero bueno, no hay que tirar de atrás con Rayadito que da lo suyo también. Avanza Tomatito para Rayadito y el Poli que la toca para atrás. Bicicletea el Poli. Veremos a quién va a buscar. El Poli con la pelota. Si se juntan y el Poli y el fiscal pueden armar desastre. Por la izquierda va David. David para el Poli. Viene el centro del Poli. Le gana bien la ubicación Hilo. Y lo que pasó es que recuperó la pelota el Poli de vuelta al lateral para el conjunto de Aborigen. Está prendido fuego Juanma con las alegorías. Es que cuando empezás, estás en racha. Sí, no parás. Por la izquierda, el lateral para atrás. Recuperación, era buena de Brian. Tocó por el medio, le quedó a Techan. De vuelta a Brian, va el fenómeno. Jugó por el costado. La posibilidad de Kevin. Atrás el pase para Hilo. Buen pase largo. No llegaba para agarrar esa pelota Juan. La recuperación de Sama. Juega Sama, la va a perder con Brian. Sama que se da vuelta. Engancha Sama. La cambió de frente. Y el Poro que sale por el costado. Sale, intenta tocar un poquito Rayadito, que busca la igualdad en estos 30 minutos que gana el Aborigen por 1-0. El balón por el costado derecho, la van a perder Techan, que la mandó al lateral. 30 minutos, dijimos, 4 goles para este partido, ¿no? Que estábamos bien con 4. Yo 3. Mira cómo se abrió. La claro, pelota. Con Nacho era igual. A mí me gusta ahí la pelea, ¿viste? Está muy bien. Tiro libre. Le va a pegar esa pelota del Papu. La pone cortita para Kevin. De vuelta el Papu por la izquierda. Avanza por ese lado. Se venía el balón por el costado izquierdo. No llegaba el pase. La recuperación de Kevin. Y se viene Kevin por el medio. No pudo llegar el pase para Techan. Le gana Kevin de vuelta. Atrás para el Papu. Avanza él. Juega por la izquierda. Balón para Techan. De taco para Kevin. Por el medio Brian. De vuelta para Techan. Viene el centro al área. Segundo palo. De cabeza no llegó Juan. La saca Chucky. Contragolpe para Sama. ¡Qué bien! Tirándose al piso el defensor. ¡Qué buen corte de Arturo! Por la izquierda. El que sale es Carlos. La tocaba el Papu. Jugó por el balón para Ato. Avanza Ato. De Chan. Otra vez Kevin. Abre en campo para Ato. Y en el centro de Ato. Atrás para Techan. Se mete al área. Al medio para Kevin. Le va a pegar. Le gana la posición. Falta anterior. Upa, guarda con el tiro libre, ¿eh? Tiro libre. Peligroso puede ser. Guarda la jugada preparada también. Pegale, Juan. ¿No le va a pegar a Juan? A ver. ¿No se va a animar Juan a pegarle? Juan, pase corto. Kevin, la levantó. ¡Gol! Techan con suspenso. ¡Gol! De Aborigen lo hizo Techan. Aquí está el 2-0
para que Aborigen gane por más diferencia. Entró como pidiendo permiso esa pelota. Te dije, Juanma, cuidado, la jugada preparada era evidente, salió más que bien. La jugada preparada del laboratorio Aborigen para poner el 2-0 en este partido. La pelota a la derecha, ya la jugó Juan, el rebote con Kevin y va para liquidar la historia a Brian. Qué bien, Tomatito, ¿la va a perder o la va a ganar? La ganó nomás, cambió de frente, casi le salió un pase. El Papu domina Ato, atrás la pelota para Carlos. El balón a la banda izquierda, el que sale avanzando por ese lado es Techan, se tira a un costado Techan, le pasa a Brian, retrocede con Ato, por la mitad de la cancha, el que la pedía era Hilo, avanza Ato, tocó Techan, de vuelta a Kevin, se da vuelta a Kevin, la pide el Papu. Avanza Papu, por el medio campo la pide Techan, barro desde el área, Kevin, Brian, rebote, Brian otra vez, el Poli que la saca, como podía, ante la marca de Juan, de la marca de Brian, cambió de frente para el Poro, igualmente. Con el resultado 2-0 no tienen que tranquilizarse mucho Aborigen, porque mira este contragolpe. Por la derecha viene Chucky, avanza el equipo de Rayavito con el Poro, el centro del Poro, hacia atrás para Panchulo, ponela que se termina, Panchulo por el medio, el Poli con la pelota, el Poli con el centro, la perdió con Juan. Si la hacen rápida puede ser, si la hacen rápida le dan, pochazo largo para Brian, está habilitado, se mete el área Brian, puede ser, centro atrás y gol, centro le pegó, gol. Aborigen, otra vez el fenómeno, por algo le dicen así. Brian empieza a liquidar esta historia, 3-0. Golazo y final de un primer tiempo en el que Aborigen se hizo muy superior. Rayadito tuvo que aguantar un poco esta superioridad, que también, bueno, atacó en esos contraataques que tuvo, pero no le salió, no pudo. Es muy superior Aborigen. Y fue muy superior en estos 45 minutos. Qué bien esas triangulaciones que se generaron entre Brian, Techan, Kevin. Muy buen equipo, interesante, Juegan muy bien, muy bien. Y Rayadito igual irá ahora por todo en este segundo tiempo, porque necesita los puntos sí o sí. Totalmente. Tiene que salir a ganar o ganar. Y veremos si lo consigue. Ya tenemos 3 goles de los 4 que yo había prometido. Sí. Y te digo que como mínimo 1, 2 tenemos que tener. Yo creo que sí, hay que esperar. Por la banda izquierda va David, tocó el medio para Chucky, se mete al área. Le ganó la posición Enrique. La posibilidad ahora para el conjunto de Rayavito. Y lo decimos despacio porque se quieren hacer los onzos y atacar. El Poli para atrás. El Poli que avanza. Ponela, Poli. Centro del Poli. ¡No! No te puedo creer, papá. Iba despacita una acción. Iba con lentitud. La iba llevando. ¿No viste lo que cerró de cabeza? Increíble, Juan, al ladito del palo. Calladito, como decís vos, aparece Rayadito justamente, que no se queda atrás. La pelota por la banda derecha, el que avanza es Juan, porque ahora, claro, si Rayadito desperdició la acción, lo de Aborigen dice, vamos a liquidarlo, papá. Se viene Juan por la derecha, la perdían, Marcos que recupera, le queda para el Poli, el balón por el costado izquierdo, la salida, tratando de tocar por abajo, qué chance que tuvo recién el delantero. Son esas situaciones que son inmejorables, que las tenés una vez, quizá por partido. Sí. Por ahora transmitiendo la fecha 5, luego la fecha 6 de la Personal Gaming Cup. Por la banda derecha va el Poro, avanza el Poro, la lleva el Poro, atrás para Panchulo, le gana la posición Techan, la va a dejar para Mr. Villa, Carlos, que juega la banda derecha. El que aparece en escena es Riquelme. La puso por el medio. Hilo. Balón filtrado para Kevin. La puso larga para Brian. Y por el medio gol de Techan. Se viene Brian. Brian se mete al área. Qué bien Brian. Siempre Brian para atrás el fenómeno. La dejó para la ubicación de Juan. Lateral para Aborigen. Lo que juega Aborigen es impresionante. Me gustaría ver un partido Aborigen contra el Ciclón. Un gran equipo. Sí. O franjeado. Sí, también. No, Chucky. Sí. Balón por el medio, Chucky de contragolpe. La posibilidad para el Poro. Avanza Panchulo por el costado derecho.
El que se viene es el Poro. ¡Qué buen balón filtrado! De vuelta para David. Se mete el área David. La jugó para el Poro. Se mete el centro. Nunca pudo centrar. Villa que le ganó la posición. La sacó del fondo. Le quedó rebote. Chucky para atrás. Le quedó a David. Le pega rebote. No hay falta. No hay nada. Protesten porque no pasó naranja. Y se viene el contragolpe. Y avanza Ato. Le pasa a Techán, por la izquierda va el Papu, balón de Techán, te ganaron Techán, cortó Cannavaro, la puso larga por la mitad de la cancha, el Poro que la pone al medio, de cabeza Sama, la bajó para el Poro, se la lleva el Poro, la va a perder con el Papu, y el contragolpe que será efectivo, y se viene por el medio Kevin, no lo vio Techán. Prefiere retroceder, Ato con la pelota, la pide Kevin, más atrás todavía, el que sale es Adolfo, jugó para Riquelme, por el medio campo Hilo, de vuelta a Riquelme, la posibilidad para que salga Aborigen, faltan 24 minutos. Fíjate cómo toca Aborigen con la tranquilidad que tiene, a pesar de que sabe que Rayadito tiene que ganar sí o sí, e irá por todo, aunque vaya perdiendo 3-0. Totalmente. Y se viene conjunto de Rayadito con Panchulo. Avanza por la brecha, por la que va. El Poro que va a correr por ese costado. Centro del Poro, centro del Poro, centro del Poro. ¡David! ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasó, amigo? Increíble, nuevamente se queda solo en el área y erra el cabezazo, no es tan preciso de cabeza hoy los delanteros. Y la contra es con Brian, el fenómeno, centro atrás. ¡Kevin! ¡Palo, rebote de Techán! Bueno. Por favor. Esto sigue de vuelta, me están volviendo loco. Sigue violando el travesaño y ese cabezazo que pasa rozando también justamente el travesaño. Sigue 3-0 todo. ¿Qué pasó nomás? Por la izquierda, el pase atrás, la juega Villa. La salida por la banda derecha, Adolfo. Juega por el costado, Riquelme que la pone larga. La recuperación de Juan. El balón largo de Juan. Avanza el fenómeno, va Brian, la puso por el medio. Le queda a Kevin. No filtró pase bien para Techán. El rebote en el borde del área. La salida es para Sama. Y el contragolpe para Panchulo. La puso largo para el Poro. Ojo que quedó mal parado Aborigen, Se viene el Poro con la pelota. Avanza a toda velocidad. El Poro para David. Borde del área David. La pierde David. El rebote. La van a sacar desde el fondo. El Poli. La bajó como podía Juan. El rebote para Tomatito. Pase largo al área. Llega Chucky. La sacan de cabeza. Y la salida para el conjunto de Aborigen. Implacable defensa la de Aborigen, que se queda ahí inmune frente al ataque de un Rayadito que pierde por 3 goles y aún así no se rinde, aunque falten 10 minutos. Se termina este partido, quedan 10 minutos, está ganando Aborigen 3-0. Y a continuación, Rucuatá. Último partido que vamos a estar mirando. ¿Contra quién? Contra Escorpión. Escorpión contra Rucuatá, el último partido de esta jornada de la Personal Gaming Cup. En la definición de la fase de grupos, por el medio se la lleva. No se la llevó Techán. El Poro con el rebote. Balón por la banda derecha. La puso por el medio Panchulo que la perdía. El contragolpe para Techán. Para liquidar la historia. Iba el Papu, pero ganó Cannavaro. El Poro con la pelota. Ponela que va por el medio. Panchulo. Cambió de frente buscando al Poli. Pasó el fiscal. Ya viene el Poli por el costado izquierdo, el Poli por el medio para Sama, atrás la pelota para Marcos, la devolución para Chucky, mitad de la cancha, piso la pelota Chucky, jugó balón filtrado para el Poli, le va a pegar, rebote, hay tiro libre, se anima a pegarle, peligroso. Hacen una reunión de consorcio para patear un tiro libre, Sama, la tocó cortita, el Poli, salvó como podía Riquelme. La pelota de Cannavaro, 85 minutos, se viene Panchulo, Marcos, tocó para el Poli por la banda izquierda, por ella que se termina, el Poli por la banda zurda, viene el centro, le ganaron la posición, y Juan para el contragolpe, tocó para atrás, sale el arquero porque la tienen que reventar, pelotazo largo a la mitad de la cancha, y el contragolpe será para Techán, primero iba por la pelota Kevin, de vuelta Brian, ahora Kevin, tocó para atrás, le pasa a un compañero, Kevin que la pone larga, muy bien, jugó para Juan, retrocede, va a buscar a Brian, va el fenómeno, le gana Marcos, el rebote para Brian, se la lleva Brian y es tuya Brian, no, Brian rebote, la sacan desde el fondo. Se salvó Rayadito y el contragolpe para el Poro y se termina el partido. Minuto 90 de 92, la ponen por el medio, David no le pudo pegar, sale el arquero, se va a terminar el partido. ¿Será triunfo de Aborigen 3 o 4-0? La pelota a la mitad de la cancha, la pone Juan para Brian, puede ser la última y se termina. Brian para hacer el cuarto, le ganan la posición, señoras, señores, tiro libre. Le dan una chance más, tiro libre, habrá otro gol de pelota parada, va Juan. Se acerca Kevin. 24 metros. Última chance del partido. Juan para pegarle. Juan con el remate. ¡Palo! Rebote. Techán.
Aborigen. 4-0 el partido. ¿Dónde está Techan? Aquí está. 4-0. Se terminó el partido. Terminó el partido con un final, con una frutilla del postre que fue el último gol. Para poner el 4-0 a los 93 minutos, ya pasado los 2 minutos de descuento, les dio una oportunidad más de tiro libre y supieron aprovecharla. Un 4-0 muy contundente por el lado de Aborigen, que fue superior todo el partido. Rayadito necesitaba ganar sí o sí para clasificar, aunque tiene que esperar otros resultados, pero la victoria en este partido se le lleva a Aborigen muy justamente, 4-0. 4-0 el triunfo de Aborigen. Una victoria contundente contra Rayadito. ¿Te acordás cuando arrancó el segundo tiempo? Tuvo la chance más clara para empatarlo. Sí. No lo pudo hacer. Sí. Y después de eso... Dos de cabeza muy claras, claro, y no las pudo hacer. Creo que las dos iguales, las dos de David, que no pudieron aprovechar. Y después de eso ya no hubo otra historia. Ya fue todo dominio del conjunto de Aborigen, que ganó por 4-0 y va a ser el líder indiscutido de este grupo. Claramente puntaje perfecto para Aborigen, que suponemos que en los playoffs se va a poner muy picante, como diría yo. Totalmente. Un rendimiento preponderante por parte de Brian, de Techan, de Kevin. Buen partido de Ato en la mitad de la cancha, ahí cortando cuando había que hacerlo. En líneas generales, obviamente que un rendimiento tremendo. Vemos los momentos destacados del partido. Este gol que abría el marcador por parte de Fenómeno. Qué cabezazo de Brian, Impecable. Impecable el cabezazo del primer gol. Anticipándose, aparte, en carrera. Si no lo agarraba en carrera, creo que si era de parado no lo hacía, porque el central le iba a ganar. Era difícil. Claro, pero muy bien. Y rápidamente encontró los espacios para llegar al segundo. Un gol que perdió Sama por parte de Rayadito, pero fue un tiro bastante elevado. Sí, a Juanma, te digo, le pegaste a los 4 goles. ¿Viste? Venimos muy bien. Igual, no sé si fue a los 93 y el árbitro dio de 92, no sé. Pero entra. El partido termina cuando el árbitro lo dice, no en el tiempo. Fíjate que los dos goles de Techan fueron los dos de tiro libre y los dos medio raros. Porque sí, este fue un cabezazo que entró ahí con suspenso y este es el 2-0. Y el cuarto que vamos a ver después también fue medio raro. Sí, el rebote de tiro libre del travesaño y le pega al arco. Aparte entró bombeada esa pelota. Techan que pedía el teléfono para el segundo tiempo, donde antes de que termine la primera etapa llegaba Brian, que dijo: esta es la mía, voy hasta el fondo y si me sale, me sale. Total, casi que no tenía ni un compañero al lado. Claro. Y ahí ya creo que se terminó de definir la historia, porque con ese 3-0 habrá que ver si pasan la jugada de cuando apenas arrancó el segundo tiempo, ese cabezazo. Y si no, nos iremos con el gol. Sí, a ver. Sí, el Porro cerró este gol. Increíble. Increíble. Solo aparte. Le erró al arco, porque si vos me decís que la tiró por arriba, le erró al arco. Qué pena, porque se ponía en partido. Otra falla más, en el caso de David, pero bueno, no es tan clara como esa, porque esta es un poquito más lejos el cabezazo, aunque estaba frontal al arco también. Sí. Pero bueno, es increíble. No, los cabezazos no estuvieron para este lado. Fíjate que... Los cabezazos no estuvieron afinados claramente. Porque de Aborigen, 3 goles de cabeza hubo. Más allá de que, bueno, 2 son medios raros, ¿no? Pero... Sí, me refiero a asimilar esos dos de Rayadito. Estaba solo. En el primero pasó muy cerca del palo, el segundo estaba medio lejos del arco, pero estaba solo. Sí, claro. Y Techan, que es un rebotero hermoso, ¿eh? Porque hizo 2 goles así y este que se lo perdió, pero hubiera sido hack trick para él. Vemos el último gol del partido, otra vez de tiro libre. En este caso intentó pegarle, se estrelló en el palo, solo le quedó, no fue de cabeza, pero vale de rebote. Y para marcar el 4-0 definitivo para el conjunto de Aborigen, que ganó el partido que tenía que ganar. Y está claro
que lo estará celebrando seguramente porque tenía que ganar, tenía que hacer los deberes, los hizo y ahora a esperar por el último partido, mi estimado. Puntaje ideal para Aborigen, como dijimos en el grupo, 15 puntos de 15. Como dijiste, deben estar celebrando los muchachos. Gran actuación en la fase de... Y bueno, ahora nos vendremos con Rico Atá contra Escorpión por el grupo 11.